Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo le bendiga en este hermoso día. Yo quiero dar gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar en este lugar para compartir las enseñanzas preciosas de la palabra del Señor. Qué bueno que usted está con nosotros y nos acompaña para que juntos estudiemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo y luego podamos crecer en el conocimiento de Él. Para nosotros es una bendición contar con su audiencia para que podamos en esta tarde disfrutar las hermosas enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que este mensaje encuentre un corazón donde poder obrar. Hay una persona que va a necesitar oír esta palabra. Y por esa persona que va a oír esta palabra, es importante que este mensaje salga para la salvación de las personas. Cuán grande es el precio de una vida. Cuando una vida se convierte al Evangelio, la palabra del Señor dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Cuánto vale una vida arrepentida? El Señor Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros. Y de esta manera, estimado hermano y amigo, es el propósito por el cual el Concilio de Iglesias Evangélicas del Príncipe de Paz está saliendo al aire, difundiendo las buenas nuevas de salvación. Oremos al Señor para que este mensaje tenga un alcance glorioso y llegue hasta los lugares donde esta palabra se está necesitando. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, yo te doy gracias en esta hora por esta bendición que nos concedes estar nuevamente, Señor, listos para compartir tu palabra. Yo te suplico, Señor, que despejes el aire y que esta palabra encuentre un corazón donde poder obrar y que tú te glorifiques a través de ella. Atamos todo impedimento del mal y declaramos que esta palabra tiene la autoridad y el poder para hacer las transformaciones que Dios tiene preparado a través de esta hermosa enseñanza. Señor, yo te suplico también por los hermanos y amigos que están pasando alguna dificultad en este día. Señor, extiende tu mano de misericordia. Ayuda a aquel que está pasando momentos críticos en su vida. Quizás está pasando momentos de enfermedad, momentos de dificultad. Señor, extiende esa mano de bondad y de misericordia y sé propicio a la necesidad de esa persona que lo está necesitando en este momento. Señor, yo te pido también por los que no son salvos y van a oír esta palabra. Trabaja en los corazones de ellos. Transfórmalo, Señor. Que el Espíritu Santo redarguya los corazones. Y en este día las almas puedan, Señor, entender que solamente en ti hay perdón de pecados. Gracias, Señor. Y ahora te suplico que esta palabra cumpla los propósitos por el cual va a ser predicada, así como la nieve y la lluvia que desciende del cielo en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mi querido hermano y amigo, estamos acercándonos a la conclusión de esta hermosa carta que el apóstol San Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Estamos llegando, estimado hermano y amigo, a la pregunta ya número 5, y ellos preguntaron acerca de la resurrección.
había una inquietud en esta iglesia de saber, de parte del apóstol San Pablo, un maestro que él dijo constituido por el Espíritu Santo como maestro de los gentiles. De esta fuente informativa, ellos querían saber acerca de la resurrección. Y estudiamos, estimado hermano y amigo, las evidencias de la resurrección y los testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sus apariciones lo estudiamos en la clase anterior. Y ahora, estimado hermano y amigo, siguiendo la secuencia de esta hermosa pregunta que ellos hicieron, entraremos también a ver la prioridad de la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Para ello vamos a leer las Sagradas Escrituras en 1 Corintios capítulo número 15, versículo 12 al versículo 19 y el versículo 29 inclusive en esta hermosa lectura. Y yo leo la palabra como está escrita, en el nombre de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo, y del Espíritu Santo. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 15. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vano. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, dice el apóstol San Pablo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. De otro modo, versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Alabado sea el nombre del Señor. En este contexto, estimado hermano y amigo, vamos a observar puntos muy interesantes que el apóstol San Pablo nos está presentando. Bendito sea el nombre del Señor. En los días del apóstol Pablo, como en los nuestros, hubo algunos que negaban la resurrección en general. Este es el punto centro del apóstol San Pablo en este contexto que hemos leído. Los incrédulos de hoy abogan, estimado hermano y amigo, por varias teorías para explicar su interpretación de la resurrección. Como usted sabe, estimado hermano y amigo, en el día de ahora se han levantado diferentes fuentes religiosas. Estas personas se creen, estimado hermano y amigo, con la autoridad de introducir cualquier elemento corrupto, cualquier elemento nocivo en la economía divina. Y ahora, estimado hermano y amigo, estos incrédulos abogan por varias teorías para explicar, estimado hermano y amigo, su interpretación de la resurrección. Son interpretaciones personales, estimado hermano y amigo.
Ahora encontramos esto. Primer teoría, la teoría del fraude que ellos explican, que todo fue una invención por los discípulos. Ve, estimado hermano y amigo, desde cuando el enemigo sembró esta semilla en el tiempo de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando las autoridades sobornaron a los soldados, dándoles, estimado hermano y amigo, pagándoles soborno a ellos para que dijeran que ellos se habían dormido. Y en ese tiempo los discípulos se habían llevado el cuerpo del Señor. La siguiente teoría, la teoría número 2, la teoría del desvanecimiento, es otra corriente hereje, estimado hermano y amigo, de algunos individuos que enseñan y explican este proceso de la resurrección, la teoría del desvanecimiento. ¿En qué consiste esto? Que Cristo simplemente se desmayó en la cruz y que luego recuperó en el frío de la tumba. Ve, estimado hermano y amigo, los puntos de vista de estas teorías, y lo más triste es que hay mucha gente que también sigue a estos herejes. No solamente son ellos, sino que también hay cantidad de personas que también, estimado hermano y amigo, siguen esta explicación de esta teoría falsa. La teoría número 3, la teoría de la visión. ¿En qué consiste esta teoría que expresan otra corriente religiosa? Estos estimados hermanos y amigos sostiene que los discípulos solamente se imaginaron que lo habían visto. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos la cuarta teoría que ellos presentan. Es otra corriente religiosa. Y la cuarta teoría, estimado hermano y amigo, la teoría del espíritu, que sólo su espíritu se levantó de la tumba. Esta teoría, estimado hermano y amigo, refuta San Lucas capítulo 24, versículo 39. Veamos lo que San Lucas nos dice, estimado hermano y amigo, refutando este principio de interpretación de la resurrección del Señor Jesucristo. San Lucas dice, estimado hermano y amigo, en el capítulo 24, versículo número 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Ve, estimado hermano y amigo, como veis que yo tengo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, hay otra teoría también. Abundan las teorías, abundan las herejías, pero hay una verdad profunda, estimado hermano y amigo, que en breve, porque estamos estudiando la prioridad de la resurrección, pero hay que observar también los puntos de vista de la oposición de los herejes, para que después entendamos lo que la Biblia nos enseña. Alabado sea el nombre del Señor. La quinta teoría, estimado hermano y amigo, la teoría del corazón. ¿En qué consiste esto? Que sólo resucitó en el corazón de sus amigos. Ve, estimado hermano y amigo, ve este punto de vista de esta otra herejía. Pero el apóstol Pablo declara, estimado hermano y amigo, en este versículo que si se niega la doctrina de la resurrección, nos vemos obligados
a 9 conclusiones horribles, que es lo que nos enseña el apóstol San Pablo. Y veamos esas 9 conclusiones horribles, estimado hermano y amigo. Piense por esto lo que dijo el apóstol San Pablo, sobre que el apóstol San Pablo declara en este versículo que hemos leído, que si se niega la doctrina de la resurrección, así como lo hacen estas 5 teorías, estimado hermano y amigo, entonces nos vemos obligados a 9 conclusiones horribles. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos esas 9 conclusiones. Veamos la número 1. Toda la predicación del Evangelio ha sido y continuará siendo completamente inútil. Si nosotros aceptamos esos puntos de vista de estas 5 teorías, es lo que San Pablo nos está poniendo y explicando en ese contexto. 2. Todos los predicadores del Evangelio seríamos hallados falsos. Es lo que San Pablo nos está diciendo. Si se acepta esos puntos de vista, nos vemos obligados a 9 conclusiones horribles entonces. Veamos la conclusión número 3. Todos los cristianos vivos permaneceríamos en nuestros pecados. Veamos la otra conclusión. La conclusión número 4. Todos los cristianos que partieron estarían sin esperanza. Conclusión 5. Toda razón y propósito de la vida misma queda destruido. Conclusión 6 que nos explica el apóstol San Pablo. El Salvador mismo está todavía en la tumba fría. Conclusión 7 que el apóstol San Pablo nos explica. Todo culto cristiano se convertiría en una farsa. Notemos el versículo de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo número 29. Este versículo dice de la forma siguiente: de otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Ahora, estimado hermano y amigo, esta pregunta es una pregunta profunda del apóstol San Pablo, ya que, como dije al principio, en los tiempos del apóstol San Pablo, como los días de hoy, hay corrientes herejes que dan, estimado hermano y amigo, interpretación equivocada de la resurrección del Señor Jesucristo. Este versículo, estimado hermano y amigo, han sido mal interpretados por ciertas sectas falsas. Desgraciadamente, estimado hermano y amigo, el mundo está lleno de sectas falsas. Y estas sectas falsas son los que corrompen el camino de la enseñanza genuina de las Sagradas Escrituras. Estas sectas falsas, estimado hermano y amigo, que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Así lo dijo el apóstol Pedro. Veamos en sus propias palabras. En la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo número 3, versículo número 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Este es el centro de esta situación, estimado hermano y amigo. Y de esto abunda en nuestros días. De esto abunda en nuestras ciudades, en todos los países. Las sectas falsas
las herejías que tuercen el verdadero sentido de las Sagradas Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos el otro aspecto que nos presenta el apóstol San Pablo. Y él dice, sufrir por Cristo no tiene sentido. Es inútil si el Señor no hubiese resucitado. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 30 al versículo 32. Cuando San Pablo está dando estas explicaciones y hace énfasis, estimado hermano y amigo, en las palabras que nos presenta, sin duda alguna, había herejes en su tiempo que se oponían a la resurrección gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él expone su teología con relación a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, estimado hermano y amigo, porque en este aspecto número 8 que encontramos en su escrito, él dice, sufrir entonces por Cristo no tiene sentido si el Señor en verdad no resucitó corporalmente. Es lo que San Pablo está explicando en el contexto tomado de lectura para este hermoso mensaje. En 1 Corintios capítulo 15, versículo número 30 al 32, el apóstol San Pablo nos dice las palabras siguientes. ¿Y por qué nosotros peligramos en toda hora? Os ruego, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Verso 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Veamos el siguiente exposición que nos hace el apóstol San Pablo. La satisfacción de los santos es el único camino. En 1 Corintios capítulo 15, versículo número 32, veamos el punto de vista de San Pablo. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora que hemos estudiado la importancia de la evidencia de la resurrección, ahora veamos, estimado hermano y amigo, porque San Pablo está explicando esta pregunta que hicieron los hermanos. Y ahora veamos este punto de vista que es muy interesante. Bendito sea el nombre del Señor. El proceso de la resurrección. Veamos, estimado hermano y amigo, ¿cuál es el proceso en el aspecto de la resurrección? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al versículo número 28, retomaré este contexto para que veamos y entendamos que la resurrección del Señor Jesucristo, como la resurrección que van a ver, hay un proceso, estimado hermano y amigo. Todas las cosas en Dios siguen un orden. Y también la resurrección es un proceso. Y también tiene un orden. Veamos la explicación del apóstol San Pablo. Y él dice en el versículo número 20 del capítulo número 15 hasta el versículo número 28. Mas ahora, dice el apóstol San Pablo, mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Esto es,
lo que enseña las Sagradas Escrituras. Pero veamos, estimado hermano y amigo, desde cuando empezamos la explicación de la resurrección, ya que los hermanos preguntaron acerca de la resurrección, San Pablo confrontó las herejías, las sectas falsas, para llegar a este punto, para explicarle a los hermanos y explicarnos a nosotros cuál es el proceso de la resurrección. Es necesario que como iglesia, como cristianos que hemos depositado la fe en Cristo Jesús, tengamos bien claro cuál es el proceso, estimado hermano y amigo, de la resurrección. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entramos al proceso. La resurrección de Cristo es la primicia de la resurrección. Este es el proceso que nos está explicando San Pablo. En el versículo número 21, él dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Este es el procedimiento, porque la muerte entró por un hombre. Y el procedimiento es que la resurrección entró por un hombre. Ve, estimado hermano y amigo, cómo es este maravilloso proceso de la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo número 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, porque Cristo es la primicia de la resurrección, estimado hermano y amigo. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo número 23, el apóstol San Pablo expone las palabras siguientes. Pero, dice el apóstol San Pablo, pero cada uno en su debido orden. Aquí viene el procedimiento. En la resurrección, estimado hermano y amigo, dice San Pablo, en su debido orden. Hay un orden, estimado hermano y amigo, bajo el cual se rige este procedimiento de la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos este orden. San Pablo dice, Cristo. Aquí, estimado hermano y amigo, el Señor Jesucristo abre la puerta para la resurrección. Él es las primicias de esta resurrección. Ahora entendemos los puntos de vista que nos explicó San Pablo. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, de esos 8 puntos de vista serían horribles. Pero aquí, estimado hermano y amigo, en este versículo 23, el apóstol San Pablo nos explica, bendito sea el nombre del Señor. Dice el apóstol, pero cada uno a su debido orden. Veamos entonces hoy el procedimiento de este orden de la resurrección. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Ve, este es el orden, estimado hermano y amigo. No confundamos. Quiero que entienda hoy. No confunda. Usted me va a decir, bueno, según el Evangelio de según San Juan, capítulo número 11, que Lázaro resucitó, como dijo alguien. Pero quiero decirle, estimado hermano y amigo, esa resurrección fue temporal, porque Lázaro volvió a morir otra vez. Y en la resurrección de este proceso del cual nosotros estamos hablando y que el apóstol San Pablo nos está explicando,
esta resurrección, estimado hermano y amigo, tiene un enfoque hacia la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Luego los que son de Cristo en su venida. Estimado hermano y amigo, cuando el Señor venga en el día de Cristo a levantar su iglesia, a levantar su pueblo, el apóstol, estimado hermano y amigo, nos está explicando en este maravilloso versículo de que los cristianos que serán transformados, los que ahora duermen en el Señor, en este proceso forman, estimado hermano y amigo, la segunda categoría en el proceso de la resurrección. Alabado sea el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora, estimado hermano y amigo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuál es la tercera categoría? Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, estimado hermano y amigo. Aquí se está hablando de otra resurrección. Pero esta resurrección, estimado hermano y amigo, no tiene que ver nada con los salvos, porque el procedimiento de los salvos ya se llevó a cabo. Lo que el escritor nos está hablando aquí es el juicio delante del gran trono blanco, donde no estará ningún salvo. Los que estarán en este lugar son aquellos, estimado hermano y amigo, que tristemente no recibieron la salvación. En el versículo número 24, el apóstol San Pablo nos dice las palabras siguientes. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, la palabra griega que usamos en el Nuevo Testamento griego, que se usa en este versículo para orden. Aquí, estimado hermano y amigo, esta palabra estagma es la que se encuentra en el Nuevo Testamento griego. Y este término, estimado hermano y amigo, que se utiliza en el griego, es un término de orden militar. Así, estimado hermano y amigo, como en cualquier desfile militar, hay un orden, hay una cadena de mando. Y es la palabra que aquí utiliza el apóstol San Pablo. Un término militar que se refiere a las tropas marchando en orden, estimado hermano y amigo. Este es el orden que veremos en la resurrección. Alabado sea el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Ahora veamos el punto centro aquí sobre la primicia de la resurrección que es nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 16, versículo número 2 y versículo número 8, voy a tomar este contexto de este Evangelio sinóptico. Y San Marcos dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande.
Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Bendito sea el nombre del Señor, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Estimado hermano y amigo, esta es la primicia de la resurrección. ¡Qué buenas noticias es esto! Que dio este ser angelical, dando testimonio de esta manera, que el Señor Jesucristo es constituido las primicias de la resurrección, siguiendo el orden del proceso de la resurrección. En el versículo número 6, San Marcos nos dice las palabras siguientes: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Tomemos hoy la referencia del Evangelio según San Mateo, otro evangelio sinóptico, y veamos los puntos de vista de cada uno de estos escritores de los evangelios. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, bendito sea el nombre del Señor. En el Evangelio según San Lucas, capítulo número 24, versículo número 1 al versículo número 5. Aquí, estimado hermano y amigo, estos tres evangelios sinópticos nos están dando el punto de vista de la primicia de la resurrección y nos explica cómo fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la primicia de la resurrección. Luego, estimado hermano y amigo, San Lucas nos presenta lo siguiente. El primer día de la semana, dice San Lucas, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellos, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
qué gloriosa expresión, estimado hermano y amigo. Parece ser que los seres angelicales había gozo y alegría, porque la obra de redención, la obra de salvación, se había llevado a cabo. El Señor Jesucristo había resucitado. Él se levantó conforme dice las Escrituras. En el Antiguo Testamento los profetas habían dicho que su cuerpo no iba a quedar en el Hades, ni tampoco que el santo iba a ver corrupción, y que se levantó porque era imposible que la muerte pudiese sostenerlo allí. Los ángeles se convierten en testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y son ellos los que dan las buenas nuevas a sus discípulos para que ellos vayan, testifiquen a los discípulos del Señor que Él no estaba en la tumba, que Él se había levantado. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo número 5, San Lucas dice, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, la resurrección encabeza el desfile, porque era la primera de esta clase, estimado hermano y amigo. Habían habido otras resurrecciones, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, pero el orden de esta resurrección es el Señor Jesucristo, que encabeza este orden de resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. La resurrección, estimado hermano y amigo, encabeza el desfile, porque era la primera de esta clase. El milagro que Cristo realizó con Lázaro, San Juan capítulo 11, por ejemplo, no fue una verdadera resurrección, sino simplemente la resurrección de un cuerpo mortal, de un cuerpo, estimado hermano y amigo, muerto, a un cuerpo mortal vivo. Esta es la diferencia que marca esta orden, la orden de resurrección, de la cual yo le estoy hablando. Este marca la cabeza del verdadero orden de la resurrección, convirtiéndose nuestro Señor Jesucristo en la primicia de la resurrección, de este orden de resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, por ejemplo, no fue una verdadera resurrección, sino simplemente, hablando de Lázaro, la resurrección de un cuerpo mortal. Bendito sea el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Ahora, estimado hermano y amigo, ya que observamos esto, observemos otro punto de vista muy interesante aquí, siguiendo el orden de comando de la autoridad de este orden de resurrección. Ya vimos que Cristo es la primicia, es la cabeza de este orden de resurrección, porque este orden de resurrección no se había visto anteriormente en los dos testamentos. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora veamos el siguiente orden de resurrección. ¿Quién es el que sigue en este orden? La resurrección en el arrebatamiento. Veamos qué nos dice la Sagrada Escritura. En 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 23. Pero cada uno en su debido orden, cada uno en su debido orden. Entonces, estimado hermano y amigo, qué hermosas son los programas
de esta agenda divina que todo lo lleva a su debido orden. Y aquí el escritor nos dice, pero cada uno en su debido orden tiene que ir en la posición que le corresponde. Por eso cuando utilizamos la palabra del idioma griego tagma, es un vocablo que se utilizaba, estimado hermano y amigo, en los desfiles militares de ese tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, pero en cada uno su debido orden. Cristo las primicias, ese es el primer orden. Luego los que son de Cristo en su venida, en el arrebatamiento. Ese es el segundo orden, estimado hermano y amigo, de este nuevo orden de resurrección. Ahora, estimado hermano y amigo, estas tropas desfilarán inmediatamente después de la cabeza. Ve, estimado hermano y amigo, la palabra que dijimos, tagma, seguiremos al Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza. Y los demás, según el orden, seguiremos la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo número 53, veamos qué nos dice el escritor. Porque es necesario, aquí hay una necesidad, esto se va a llevar a cabo, porque la escritura dice que es necesario, es algo obligatorio, algo mandatorio, que esto va a ocurrir, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 16 al versículo número 18. Veamos este punto de vista del apóstol San Pablo, ya que en estas dos cartas que escribió a la iglesia de Tesalónica, él enfatiza, en su primer carta, San Pablo enfatiza el día de Cristo, pero en la segunda carta, el apóstol San Pablo enfatiza el día del Señor. El día de Cristo y el día del Señor son dos eventos diferentes, que los va a ejecutar el Señor, sí, pero no es el mismo concepto. Son dos aspectos totalmente diferentes. Pero veamos el día de Cristo. ¿Qué nos enseña San Pablo en su primer carta escrita a la iglesia de Tesalónica? Él dice las palabras siguientes: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ve el orden, estimado hermano y amigo. Aquí San Pablo nos sigue explicando el orden, el procedimiento de la resurrección. Versículo número 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras: alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, encontramos otro aspecto: la resurrección premilenaria, o sea, la resurrección antes del milenio, de los santos del Antiguo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. Y los santos de la tribulación. Y luego el fin. Todavía queda otro procedimiento de resurrección. Primero,
En este proceso, Cristo es las primicias. Segundo orden, la iglesia de los hermanos que duermen. Cuando el Señor venga a levantar su pueblo, ellos van a resucitar. Ese es el segundo orden. Luego, estimado hermano y amigo, los que resucitarán antes del milenio y luego los del fin, cuando se cierren las páginas de este programa divino y nos enfrentemos a una eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que sea el apóstol San Pablo que nos explique, que nos siga explicando este procedimiento de la resurrección. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54, él dice las palabras siguientes: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Retomaré un aspecto importante del Evangelio según San Juan, que lo considero de suma importancia en este contexto en el cual estamos, estimado hermano y amigo, estudiando las Sagradas Escrituras. San Juan capítulo 5, versículo número 24 dice: de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a la vida. Ve, estimado hermano y amigo, aquí hay una promesa contundente. Sería muy importante hacernos una pregunta, estimado hermano y amigo. ¿En qué posición se encuentra usted? ¿Cuál es la condición suya en este momento? ¿Abraza la promesa de San Juan 5:24? ¿O está fuera de esa promesa? La decisión está en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro del profeta Daniel, tomaré otro versículo importante también. En el capítulo número 12, versículo número 2, él dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí, estimado hermano y amigo, el profeta Daniel nos está hablando de otra resurrección. Es otro orden de resurrección aquí. Y luego dice, estimado hermano y amigo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dejemos este punto de vista aquí, que es muy interesante. Acompáñeme en la próxima audición. Que el Señor le bendiga.